¿Qué harías si un día descubrieras que todo lo que creías era cierto? En realidad era una mentira. Imagina vivir una vida dedicada a perseguir a otros, convencido de que estás haciendo lo correcto, solo para encontrarte cara a cara con una verdad que lo cambia todo. Esta es la historia de Pablo, un hombre que pasó de ser el perseguidor más temido a convertirse en el perseguido más ferviente. Su transformación no fue solo física, sino espiritual. Y su historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo cuando Dios interviene en nuestras vidas. En un tiempo donde la fe era un campo de batalla y las creencias dividían a las personas, Pablo, un fariseo devoto, dedicaba su vida a erradicar lo que consideraba una amenaza para su religión. Los seguidores de Jesús, pero todo cambió en un instante, en el camino a Damasco, donde una luz cegadora y una voz divina lo derribaron de su caballo y lo confrontaron con una verdad que no podía ignorar. A partir de ese momento, Pablo no solo dejó de perseguir, sino que se convirtió en el perseguido, llevando el mensaje de aquel a quien antes había intentado silenciar. El sol ardiente del mediodía iluminaba el polvoriento camino a Damasco. Pablo, conocido entonces como Saulo, cabalgaba con determinación, acompañado por un grupo de hombres armados. Su misión era clara: encontrar y arrestar a cualquier seguidor de Jesús que encontraran en las sinagogas de la ciudad. Saulo respiraba con furia santa, convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios al purgar a los herejes. Su reputación como perseguidor era bien conocida. Su nombre inspiraba temor en los corazones de aquellos que profesaban la fe en Cristo. Mientras avanzaba, su mente repasaba las palabras del sumo sacerdote, quien le había entregado cartas de autorización para llevar a cabo su misión. «No puedes permitir que esta secta crezca», le había dicho. «Son una amenaza para nuestra ley y nuestras tradiciones». Saulo asintió con firmeza, seguro de su causa, pero en lo más profundo de su ser, una pequeña semilla de duda comenzaba a brotar. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si esos hombres y mujeres a los que perseguía tenían razón? De repente, una luz cegadora lo envolvió, tan intensa que lo derribó de su caballo. Cayó al suelo, cegado y confundido. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron, paralizados por el miedo. Entonces, una voz resonó en el aire, clara y poderosa. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo, temblando, respondió: «¿Quién eres, Señor?» La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». En ese momento, todo cambió. Saulo, el perseguidor, se encontró ciego, vulnerable y completamente transformado. Sus compañeros lo llevaron a Damasco, donde pasó 3 días en ayuno y oración, luchando con la verdad que había sido revelada. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? ¿Cómo podía haber perseguido al mismo Mesías que su pueblo había esperado por siglos? 3 días habían pasado desde aquel encuentro divino en el camino a Damasco. Saulo, ahora ciego y desorientado, se encontraba en una casa humilde en la ciudad, atendido por Ananías, un discípulo de Jesús. Ananías había recibido una visión del Señor, quien le ordenó ir a buscar a Saulo y restaurar su vista. Aunque al principio dudó, recordando la reputación de Saulo como perseguidor, obedeció la voz de Dios. Al entrar en la habitación donde Saulo yacía, Ananías extendió sus manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y su vista fue restaurada. Pero no solo recuperó la visión física, su corazón y su mente también se abrieron a una nueva realidad. Saulo, ahora Pablo, se levantó y fue bautizado. Desde ese momento, comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Sus palabras eran tan poderosas y convincentes que dejaban perplejos a todos los que lo escuchaban. ¿No es este el mismo que en Jerusalén perseguía a los que invocaban este nombre?, se preguntaban unos a otros. Pero Pablo no podía callar.
había experimentado una transformación tan profunda que su vida ya no le pertenecía. Ahora era un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, su conversión no fue bien recibida por todos. Los mismos líderes religiosos que antes lo habían enviado a perseguir a los cristianos, ahora lo veían como un traidor. Las sinagogas se llenaron de murmullos y planes para silenciarlo. Pablo, quien antes había inspirado temor, ahora era el objetivo de aquellos que una vez fueron sus aliados. La tensión crecía día a día, y el peligro se cernía sobre él como una sombra. Pablo se enfrentaba a un dilema moral. Sabía que su vida corría peligro, pero también sabía que no podía abandonar la misión que Dios le había encomendado. Cada predicación, cada conversión, cada vida transformada era una prueba de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, las amenazas se volvían más frecuentes y violentas. Un día, mientras predicaba en Damasco, un grupo de hombres conspiró para matarlo. Vigilaban las puertas de la ciudad día y noche, esperando la oportunidad de acabar con él. Fue entonces cuando los discípulos, preocupados por su seguridad, lo ayudaron a escapar. Por la noche, lo bajaron en una canasta por una abertura en la muralla de la ciudad. Pablo, el otrora perseguidor, ahora huía para salvar su vida. Pero incluso en ese momento de peligro, su fe no flaqueaba. Sabía que su misión no terminaba allí. Al contrario, estaba apenas comenzando. En su huida, Pablo reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Había pasado de ser un fariseo respetado a un fugitivo, pero también había encontrado una paz y un propósito que nunca antes había conocido. Su crecimiento espiritual era evidente. Ya no era el hombre lleno de ira y celo religioso que había sido. Ahora era un siervo humilde, dispuesto a sufrir por el Evangelio. Cada paso que daba lo acercaba más a comprender el verdadero significado de la gracia y el amor de Dios. Años después de su conversión, Pablo se había convertido en uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Sus cartas y enseñanzas inspiraban a miles, y su valentía para predicar el Evangelio en medio de la persecución era un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Sin embargo, su camino no estaba exento de sufrimiento. Había sido azotado, apedreado, encarcelado y abandonado por muchos, pero nada lo detenía. Su fe era inquebrantable y su amor por Cristo lo impulsaba a seguir adelante. Fue durante uno de sus viajes misioneros en la ciudad de Corinto, donde Pablo experimentó un momento que marcaría un punto de inflexión en su vida espiritual. Mientras predicaba en la sinagoga, enfrentó una fuerte oposición por parte de los líderes judíos, quienes lo acusaban de blasfemia y lo insultaban públicamente. Pablo, sintiéndose agotado y desanimado, tuvo un encuentro íntimo con Dios en medio de la noche. En una visión, el Señor le dijo: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Estas palabras llenaron a Pablo de un valor sobrenatural. Sabía que no estaba solo, Dios estaba con él, y su misión era más grande que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar. Este momento fue un clímax emocional y espiritual en la vida de Pablo. No solo recibió la seguridad de la presencia de Dios, sino que también comprendió que su sufrimiento tenía un propósito. Cada golpe, cada prisión, cada palabra de rechazo eran parte de un plan divino para llevar el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Pablo se entregó por completo a la voluntad de Dios, sin importar el costo. La transformación de Pablo no solo cambió su vida, sino que también tuvo un impacto profundo en la iglesia primitiva y en la historia del cristianismo. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo se convirtió en uno de los principales defensores del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a los gentiles y estableciendo iglesias en todo el mundo conocido. Sus viajes misioneros, relatados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, son un testimonio de su dedicación y valentía. En Antioquía, Pablo y Bernabé fueron comisionados por el Espíritu Santo
para llevar el Evangelio a otras naciones. Este fue el comienzo de una serie de viajes que los llevarían a través de Asia Menor, Grecia y finalmente a Roma. En cada ciudad, Pablo enfrentó desafíos únicos, desde la oposición de los líderes religiosos judíos hasta la indiferencia de los filósofos griegos. Sin embargo, su mensaje de salvación a través de Jesucristo resonó en los corazones de muchos, y las iglesias comenzaron a florecer. Uno de los momentos más significativos de su ministerio fue su discurso en el Areópago de Atenas, donde presentó el Evangelio a los filósofos epicúreos y estoicos. Con sabiduría y elocuencia, Pablo les habló del Dios no conocido, a quien ellos adoraban sin conocer. Les explicó que este Dios había creado el mundo y todo lo que hay en él, y que ahora llamaba a todos al arrepentimiento a través de Jesús, a quien había resucitado de los muertos. Aunque algunos se burlaron, otros creyeron, incluyendo Dionisio, un miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris. Las cartas de Pablo, conocidas como las epístolas paulinas, son uno de los legados más significativos que dejó a la iglesia primitiva y a las generaciones futuras. Escritas en diferentes contextos y circunstancias, estas cartas abordan temas profundos como la gracia, la fe, el amor, la esperanza y la vida en el Espíritu. A través de ellas, Pablo no solo instruyó a las iglesias, sino que también les brindó consuelo, corrección y aliento en medio de sus luchas. Una de las cartas más emblemáticas es la epístola a los Romanos, donde Pablo expone de manera sistemática el plan de salvación de Dios. En ella, explica cómo todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero cómo la justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo. Esta carta ha sido fundamental para el desarrollo de la teología cristiana y ha inspirado a grandes reformadores como Martín Lutero. Otra carta destacada es la primera epístola a los Corintios, donde Pablo aborda problemas específicos que enfrentaba la iglesia en Corinto, como divisiones, inmoralidad y malentendidos sobre los dones espirituales. Con sabiduría y firmeza, Pablo les recuerda que el amor es el camino más excelente y que todo lo que hagan debe ser para la gloria de Dios. En la epístola a los Filipenses, escrita desde la prisión, Pablo expresa un gozo profundo a pesar de sus circunstancias. Les escribe: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta carta es un testimonio poderoso de cómo la fe en Cristo puede sostenernos incluso en los momentos más difíciles. La historia de Pablo no termina con su muerte. Su eco resuena a través de los siglos, inspirando a generaciones a vivir con propósito y pasión por Cristo. Su transformación de perseguidor a perseguido nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayas caminado en la dirección equivocada, Dios puede encontrarte en el camino, cambiar tu corazón y usarte para su gloria. Pablo no solo fue transformado, se convirtió en un agente de transformación para otros. A través de su ministerio, miles de personas encontraron esperanza, perdón y vida eterna en Cristo. Su legado nos desafía a ser también agentes de cambio en nuestro mundo, llevando el mensaje de amor y redención a aquellos que más lo necesitan.